Hoy vamos a empezar con el libro de Efesios, la carta a los Efesios, así es que vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos ayude a comprender. Hoy estamos empezando este estudio y vamos a ver una pequeña introducción acerca de lo que es la carta a los Efesios. Gracias te damos, Señor, en esta tarde porque tú nos has permitido estar en este lugar para estudiar tu palabra y para escuchar tu voz, para abrir nuestro oído y nuestro corazón a lo que tú tienes para nosotros. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a comprender. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a asimilar lo que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y a poder exponerla de la mejor manera, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, abramos nuestra Biblia entonces a la carta a los Efesios y vamos a empezar desde el capítulo 1. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El autor de esta carta, por supuesto, el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo. Es lo que nosotros creemos. Algunos escépticos dicen que esta carta no le pertenece a Pablo como autor, porque ellos arguyen que Efesios es una carta con un estilo muy diferente al estilo que Pablo utiliza en otras cartas, en otra literatura paulina, como lo sería Timoteo, Tesalonicenses, Filemón, etc. Ellos dicen que también, aparte de su estilo, las palabras, el vocabulario que utiliza el apóstol aquí es diferente. Por esa razón ellos creen que no fue Pablo, sino que alguien haciéndose pasar por Pablo. Bueno, nosotros decimos a esto que el estilo lo puede cambiar un autor cuando así lo cree necesario. Por ejemplo, el mismo Cervantes cambia su estilo según la literatura, según el tema que él está escribiendo. O sea que esto no es una razón suficiente como para que neguemos la autoría de Pablo, solo por el hecho de que cambió su estilo. El vocabulario. El vocabulario lo podemos explicar así. Pablo está en la prisión. Esta es una de las epístolas de la prisión, Efesios. Él tiene todo el tiempo disponible para poder utilizar el mejor vocabulario que él tiene. Pablo era una persona muy instruida, una persona muy letrada. Entonces él puede utilizar casi que cualquier palabra necesaria para poder expresarse de la mejor manera. Las otras cartas que Pablo escribe tienen tal vez un vocabulario menos extenso, porque Pablo, acordémonos que está viajando. Pablo está escribiendo sobre la marcha acerca de necesidades doctrinales o congregacionales de las iglesias. Entonces él no tiene todo el tiempo ni toda la tranquilidad como para rebuscar su vocabulario. Él lo hace por necesidad y lo hace rápido porque hay que asesorar iglesias con este consejo que Dios usa para edificarles. Ahora, Pablo entonces utiliza otro vocabulario porque tiene más tiempo. Esta no debería ser razón para negar la autoría de Pablo en la carta a los Efesios. En la carta fue escrita entre el año 60 y 62 después de Cristo. Se cree que esta es una carta encíclica. Algunos estudiosos dicen esto porque probablemente la carta no fue intencionada para solamente la iglesia de Éfeso. La intención de Pablo probablemente era que esta fuera una carta circular o encíclica. Esto quiere decir que la podían leer en todas las iglesias. Y fue diseñada y enviada desde el principio para que fuera de esta forma.
¿Por qué ellos creen esto? Porque tiene un carácter bastante impersonal. Si comparamos la carta a los Efesios con otras cartas, por ejemplo, Romanos al final tiene unos saludos y tiene un listado de personas a las que hay que saludar de parte de Pablo. Efesios no lo tiene. Si Pablo, conociendo a los Efesios por todo el tiempo que estuvo ahí predicando y enseñando, no le manda saludos a nadie, se sentiría un poco descortés de parte de él. Por esa razón, se cree que Pablo envió esta carta para muchas iglesias. Imaginémonos Pablo escribiéndole saludos a cada hermano de cada iglesia, como que no tiene mucho sentido. También hay otra razón por la cual los estudiosos dicen que esta carta puede ser circular. En los manuscritos más antiguos se carece de la palabra en Éfeso, ahí al final del versículo 1. Dicen los expertos en griego que estos manuscritos más viejos, que son los mejores, por lógica, no tienen la palabra en Éfeso, que ahí hay un espacio como para que cada congregación le pusiera su nombre y entonces la hiciera suya, porque es una doctrina en general para toda la iglesia. Son razones quizá lo suficientemente fuertes para que nosotros sospechemos que es una carta circular, pero en realidad de aquí en adelante le vamos a llamar la carta a Éfeso, Efesios, que eran los miembros de las iglesias en Éfeso. ¿Por qué se cree entonces que esta carta, aunque fue circular, tiene el nombre de Efesios? Probablemente porque Efesios era la ciudad más grande después de Roma en el mundo antiguo. Ahí en Éfeso estaba una construcción extraordinaria, que era una de las 7 maravillas del mundo. Ustedes saben, el templo de Diana de los Efesios, Artemisa, la diosa de el sexo y la fertilidad en aquellos tiempos. La ciudad era muy concurrida, era muy grande y muy próspera. También porque probablemente la iglesia ahí en Éfeso era bastante grande. Muy bien. El tema principal de la carta es naturaleza y función de la iglesia. La estructura. La primera parte, que son 3 capítulos, es teológica. Y la segunda parte, que son otros 3 capítulos, es práctica. 6 capítulos partidos en 2. La primera es doctrinal y la segunda es práctica. En la primera nos dice qué es la iglesia y en la segunda nos dice qué es lo que la iglesia tiene que hacer. Bueno, Pablo está escribiendo desde Roma, porque lo podemos ver así en el capítulo 3, versículo 1 de esta misma carta. Él está preso, está prisionero por causa del evangelio. Probablemente Pablo, después de escribir Colosenses, descubre la necesidad de mandar a todas las iglesias una carta que contenga mucho de lo que Colosenses posee, más otra serie de contenido doctrinal. 55 versículos están idénticos en las 2 cartas. Se cree que Efesios es una versión amplificada de Colosenses. Es casi al final de la vida de Pablo que se escribió esta carta. La carta la lleva Tíquico. Pablo estaba convencido de que la iglesia necesitaba conocer su origen y su función. Dios le revela las grandes verdades eternas acerca de su plan redentor y como resultado tenemos la carta a Efesios. Y después de esta pequeña introducción, es de esta manera como vamos a ingresar ya a los primeros versículos. Vamos a ver Efesios 1. Repitamos la lectura acá de los primeros 2 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta empieza con el remitente, Pablo. Pablo era Saulo de Tarso, aquel mismo joven que detuvo las ropas de los que iban a apedrear al primer mártir de la iglesia, San Esteban. Él consentía en su muerte, según lo podemos ver en los primeros capítulos del libro de Hechos. Él pertenecía a la tribu de Benjamín. Su nombre Saulo era el mismo nombre que el primer rey de Israel, Saúl. En hebreo es así, Saúl. Él
tuvo una educación en humanidades, era una persona muy letrada, muy preparado. Mayormente la educación rabínica la tuvo bajo el reconocido maestro de Israel, Gamaliel, según Hechos 22:3. Él era rabino y miembro del Sanedrín, muy probablemente, que es el concilio gubernamental judío en la capital de Israel, Jerusalén. Era un enemigo acérrimo del Evangelio y era el más destacado de todos, según Hechos 22, del 4 al 5. Conoció a Cristo camino a Damasco. Persiguiendo a los cristianos, estaba con cartas de parte del Sanedrín para ir a traer presos a los cristianos en aquella ciudad, según Hechos 9, del 1 al 8. Pasó 3 años en el desierto de Arabia y luego pastoreó una iglesia en Antioquía de Siria. Durante su ministerio inicial vino a ser conocido como Pablo. Desde Antioquía, Pablo inició el más grande trabajo misionero de la iglesia. De ese modo se convirtió por orden del Espíritu Santo en el apóstol a los gentiles. Ahora, como apóstol, que quiere decir enviado de Jesucristo, se dirige a las iglesias de esta manera. Ahora, Pablo es apóstol, que quiere decir enviado. Él tiene un mensaje, él tiene una labor que hacer de parte de Jesucristo. Él no es un apóstol de nadie más. Él es apóstol de Jesucristo, uno de los que Jesucristo escogió para el ministerio del Evangelio. Y es el mismo Jesucristo el que lo llamó. Me eres instrumento útil, le dice el Señor a Pablo, y le dice también a Ananías cuando le pide que vaya y ore por él, porque está en la casa de cierto personaje ahí en Damasco. Bueno, y dice, por la voluntad de Dios. Pablo era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Veamos con más detenimiento. Pablo, en otras cartas en las que él escribe, él siempre defiende su ministerio. Pablo siempre está enfatizando que él es apóstol de Jesucristo. Él está defendiéndose porque hay personas que lo atacan, personas que quieren desvirtuarlo, personas que lo quieren bajar de categoría, personas que no lo quieren porque son falsos maestros que quieren aprovecharse de las iglesias, que quieren entrar a predicar falsas doctrinas. Entonces, como Pablo tiene una enseñanza que es contraria a lo que ellos creen, ellos quieren desvirtuarlo, ellos quieren malinformar a las iglesias de lo que Pablo es. Pero Pablo aquí dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A él nadie más lo mandó que Jesucristo. A él nadie más lo nombró apóstol. A él lo nombró apóstol Jesucristo por voluntad divina. Sí. Y dice que es apóstol por la voluntad de Dios a los santos y fieles. O sea que podemos decirlo de esta manera. Pablo es enviado de Jesucristo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí se dirige a los destinatarios. Pero como ya dijimos antes, puede que la carta estuviera dirigida a todas las iglesias cristianas que pudieran leerla. Y es a los santos en Cristo Jesús, santos y fieles les dice. Así se le llama a los salvos, a los creyentes, a los discípulos de Jesús escogidos, a los nacidos de nuevo, hijos de Dios, hermanos en la fe. La carta está dirigida seguramente a personas que habían creído en Cristo. Y les dice, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia era charis, en griego. Expresa un don inmerecido, un regalo. También expresa favores. Paz, que es la segunda palabra que utiliza en su saludo, es eirene. Es en griego el equivalente a shalom en hebreo. Pablo les trae de parte de Dios y de Jesucristo gracia y paz en su saludo. Pero va más allá de la intención de un simple saludo. Pablo menciona la gracia de Dios que el cristiano obtiene en su salvación y como consecuencia de la gracia, paz para con Dios.
Y Pablo luego comienza a bendecir a Dios en el versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este es el versículo 3. Pablo bendice a Dios, pero incluye al Señor Jesús. Incluye a Jesús porque para ellos ya no solo era Yahweh del Antiguo Testamento, sino que también importa el Mesías, Jesús, el Cristo. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estas son palabras de Jesús. O sea, cuando Jesús dice, creéis en Dios, creed también en mí, Él está añadiendo a la fe su nombre, el Mesías, Jesús. El Evangelio incluye al Padre y al Hijo. Ya se conoce el nombre del Mesías, que es Jesús, y que es el Hijo de Dios ahora. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Las bendiciones no son materiales, son espirituales. Las bendiciones no son limitadas, son todas las que existen. No hace falta ninguna bendición, ya todo es nuestro. La salvación está compuesta de factores importantes que debemos conocer. La salvación trae muchas bendiciones, toda bendición espiritual. Podemos ver ahora en muchas iglesias que predican que necesitamos una segunda obra de gracia. Aquí Efesios nos dice en sus primeros versículos que tenemos toda bendición espiritual. No nos hace falta nada. No tenemos por qué buscar una segunda o una tercera bendición. Ya tenemos toda bendición espiritual en Cristo. ¿Y esas bendiciones espirituales en dónde están? Están en los lugares celestiales en Cristo. La bendición no puede verse, pues no es física, ni está en el mundo material. Está en los cielos. La dimensión espiritual, el trono de Dios donde está sentado Cristo a la derecha del Padre. Recibiremos esas bendiciones en cuanto se acabe nuestra vida aquí y lleguemos a donde Jesús está. Muchas de esas bendiciones ya las podemos estar gozando aquí en la tierra porque se nos ha dado algún anticipo de ella. Por ejemplo, el fruto del Espíritu, nuestra santificación, con las que podemos ir adelante en la vida cristiana, mejorando cada día. Ahora, veamos que en estos párrafos que acabamos de leer, vamos a ver 3 formas en que Dios nos bendijo, para que conozcamos que somos salvos para alabanza de Dios. Primero, versículo 4, fuimos escogidos. Segundo, versículo 5, fuimos predestinados. 3, última parte del versículo 5, fuimos adoptados. Vamos a decirlo otra vez. Primero, fuimos escogidos. Segundo, fuimos predestinados. Y tercero, fuimos adoptados. Punto número 1. Vamos a ver, fuimos escogidos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya entramos en el versículo número 4, después de haber leído 3 versículos anteriores que nos hablan del destinatario y que nos hablan del remitente, y que es Dios el que está motivando a Pablo esta escritura. Bueno, ahora que ya pasamos al punto número 1, vamos a ver que Dios quiere que los cristianos tengan conciencia del origen de la salvación. Pablo considera necesario hacer saber la verdad eterna de Dios a su iglesia. Este pasaje nos dice la realidad de Dios y su iglesia. Nos revela lo que pasó antes de la creación. Usted podrá decirme que en la Biblia el versículo que habla del periodo más antiguo es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Déjeme decirle que hay datos de qué ocurrió antes de la creación del mundo. Y es esto: fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Dios escogió a personas para que fueran santos. Y Dios lo hizo antes que el mundo fuese. ¿Para qué escogió Dios a las personas? Para que fueran santos. ¿Cuándo lo escogió Dios? ¿Cuando vio que ellos eran bien portados o cuando vio que ellos eran buenos prospectos para ser sus hijos? Ciertamente no. Lo hizo
antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros existiésemos, antes de que cualquier persona pudiera siquiera estar pensando. Esos son datos muy importantes que aparecen acá en el versículo 4. Repitámoslo, Dios escogió a personas para que fuésemos santos. Y Dios lo hizo antes que el mundo fuese. Vamos a ver, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vemos a Dios escogiendo personas en la eternidad pasada. Aquí tenemos la doctrina de la elección. La doctrina de la elección aparece en toda la Biblia. Es el comienzo de los tratos de Dios con nosotros en una forma bondadosa. Esto lo dice Wayne Grudem, un teólogo muy reconocido. Lo voy a volver a leer. Dice, es el comienzo de los tratos de Dios con nosotros en una forma bondadosa. Wayne Grudem. Bueno, vamos a ver las implicaciones del texto que acabamos de leer. Dice, Dios escoge a quien va a ser salvo. Eso es lo que el texto dice. Algunos no aceptan el hecho de que Dios escoja. Ellos quieren otorgarle justicia a Dios tratando de hacer ver que el hombre es quien escoge. Porque de otra manera, Dios es el culpable de que el hombre se pierda. Veamos algunos textos que apoyan el hecho de que Dios es el que escoge y no el hombre. Isaías 40:13 nos dice que Dios es soberano. Dice así, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Sí, exactamente. Dios no necesita que alguien le aconseje. De lo contrario, debería haber alguien que es mejor que Dios. Pero Dios no necesita de consejos de nadie. Dios no necesita que alguien lo convenza o que le diga que hay algo mejor. Exactamente. Su eterna sabiduría no necesita de consejos, pues Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Veamos el ejemplo que Pablo usa en los gemelos Jacob y Esaú, los hijos de Isaac. Pablo defiende el mismo punto. Dios decide soberanamente. Romanos 9:13 dice así, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pablo discute el asunto de elegir a uno y a otro no. Con Jacob y Esaú, Dios así lo aplicó, según lo que Pablo dice en Romanos. No es lo que alguien ha hecho que mueve a Dios, sino el propósito del mismo Dios. Dios estableció, el mayor servirá al menor. Él lo estableció así desde antes que nacieran, según Romanos 9:11. Pablo menciona los escogidos. Veamos lo que dice Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Vemos aquí está escogidos. Él los escogió. No fueron ellos los que escogieron a Dios. De lo contrario diría, pero los escogedores, o algo así. Hay gente escogida aquí y ellos alcanzan el propósito de Dios porque Dios los escogió. También tenemos otro versículo donde Pablo dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. También tenemos otro versículo donde Pablo dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué los escogió? Para que fuesen hechos así como Jesús. ¿Y cómo es Jesús? Santo y sin mancha. La idea de conocer implica el hecho de escoger, puesto que están apartados para ser como Jesús. Aquí significa lo mismo, así como en el versículo 4 de Efesios. Jesús alude al hecho de conocer en los siguientes textos también. Mateo 25:11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Jesús está hablando aquí de las vírgenes descuidadas que se quedaron sin aceite antes de que el esposo viniera a la fiesta. Entonces ellas van a recoger, a comprar, y cuando regresan ya la puerta está cerrada. Las otras vírgenes entraron y ellas dicen, ábrenos la puerta. Y el versículo 12 nos dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco.
Esa es la actitud que Dios tendrá al final de los tiempos cuando personas reclamen salvación, cuando reclamen vida eterna. Jesús les dirá, no os conozco. Lo dice Mateo 7:23, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es nuestra oración que cada uno de ustedes, al oír la palabra de Dios, reciba bendición para su vida y que esto les ayude a crecer en santidad y en la vida cristiana. Gracias por escucharnos.